días a mis amados hermanos y hermanas en la fe. Bienvenidos a esta, podríamos decir, edición más del estudio del libro de Daniel en los días, usualmente en los días miércoles, para nuestra congregación, para aquellos que nos siguen a través de YouTube. Y es la oportunidad hoy para cerrar ya el libro de Daniel. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12 de Daniel. Con ello vamos a terminar este estudio de estos 12 capítulos del libro de Daniel, que han sido, yo creo que, considero y creo plenamente que han sido de bendición, de instrucción, de ayuda. Y si ha sido así para usted, pues le rogaría de que me enviara un corto mensaje diciéndome: me ha ayudado, he aprendido esto. Necesitamos ese feedback, como dicen en inglés, esa retroalimentación para que nos ayude a producir mejor material y tener la seguridad de que este ministerio está siendo efectivo en su vida, en la vida de las personas que nos escuchan. Así de que bienvenido en esta noche o día, no sé en qué momento nos está mirando, pero bienvenido a este tiempo especial en que nos acercamos a la palabra del Señor, en que esos textos antiguos todavía nos hablan y hablan al tiempo moderno, y especialmente hablan y deben hablar a tu vida y fomentar y alimentar tu relación personal con Dios. Y haciendo eso, definitivamente, eso va a fomentar nuestra relación y mejorar nuestra relación con aquellos que nos rodean. Cuando conocemos más del Señor, estamos más dispuestos a interactuar, a relacionarnos de una manera más positiva con aquellos que están alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, que tenemos que reconocerlo, esa interacción con las personas a cualquier nivel, de alguna manera son las que nutren nuestra experiencia de vida, y esa relación pues obviamente trae las bendiciones y trae las dificultades, y tenemos que lidiar con todo eso. Entonces siempre la palabra del Señor es un remedio para nuestra experiencia de vida, y es por esa razón de que como cristianos, en obediencia a Dios, pero especialmente sabiendo de que es de bendición para nosotros, lo hacemos. Y de esa manera nos enfrentamos al estudio de la palabra y vemos en ella la voz de Dios hablándonos. Y en esta noche les animo para que nos unamos también en oración por aquellos que están necesitados. Este es un tiempo difícil, y como es del conocimiento de todos, hemos visto partir a algunas personas muy queridas para nosotros. Sé que para muchos de ustedes allá tienen otras personas conocidas que también seguramente han vivido la experiencia de esa pérdida, pero también hay muchas personas que aún están luchando con las dificultades de salud que ha implicado esta pandemia a través de todos estos meses pasados. Y obviamente eso trae sufrimiento, lucha, no solamente para el enfermo, sino también para aquellos que le rodean. Y en especial quiero mencionarles que oremos por el hermano Jorge López, continúa en el hospital. Oremos por su total recuperación. Oremos también por la mamá de Clara, aunque está recuperándose mejor. Tenemos noticias de que la hermana y otra familiar de Clara han sido infectadas por el COVID, han dado positivo al COVID y están viviendo y experimentando síntomas drásticos de esto. Estamos orando por ellos. Su hermana estuvo en contacto con su mamá, así de que esto crea una carga mientras se saben los resultados, difícil. Sigamos orando por aquellos que
necesitan consuelo constante del Señor. Recordamos siempre a Laura, a Samuel, a Luz Doli, a doña Duilia, a la familia Echavarría con la pérdida de Olga y muchas otras personas que han sido y siguen siendo afectadas por esto. Recordemos también de manera especial por otros enfermos que han estado entre nosotros. Recordemos también a la hermana Flor, a Eunice. Pedimos al Señor por consuelo, que los continúe consolando también a César y a Alonso y a sus hermanos por la pérdida de su mamá. Hay muchas razones. Entonces, unamos en oración en esta noche y les invito para que allí en su casa, en el momento que usted está mirando esto, también cierre sus ojos, levante sus manos al Señor y clame al Señor por estos motivos de oración. Vamos a orar. Señor de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra limitación como seres humanos, como hombres y mujeres que estamos sometidos a un mundo de limitaciones físicas, pero Señor, sabemos de que somos criaturas tuyas, somos pueblo tuyo, y como hijos, Señor, tú nos escuchas y oyes las peticiones que te hagamos, siempre y cuando, Señor, sean de tu voluntad. Y rogamos por tu voluntad, Señor, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de dolor, de angustia para muchos, Señor, para que tu mano esté trabajando en la vida de ellos, ya sea en salud, ya sea en consolación, ya sea en la provisión que necesitan, Señor, para cualquiera que sea la circunstancia que están viviendo y experimentando. Señor, yo te ruego en esta noche de manera muy especial por la salud de Jorge López, por la salud de la mamá de Clara, por la salud de la hermana de Clara y de su sobrina, creo, para que, Señor, tú estés trabajando en la vida de ellas, también por Eunice, por Flor Leiva y, Señor, en general por todos aquellos que están experimentando dificultades de salud, ya sea por asunto del COVID o por otra razón. Oramos y seguimos orando por consuelo para aquellas personas que no son queridas, por la Señor, ausencia de aquellos a quienes son parte de la familia y se les estima y se les quiere. Los ponemos, Señor, delante de ti, a los deudos, para que tú traigas consolación. Oramos por los hermanos y miembros de esta congregación, para que haga la provisión de salud, de trabajo, de bienestar emocional, de bienestar espiritual, para nuestros jovencitos, para nuestros niños, Señor, que tú los sostengas allí, ayúdales en su diaria labor en la escuela, de la manera que lo estén haciendo, pero, Señor, que por lo menos podamos mantener una actitud positiva y una mente sana frente a las circunstancias que estamos enfrentando. Guíanos en esta noche en el estudio de tu palabra, Señor, que al levantar alabanzas a ti, Señor, a través de los cantos nos regocijemos y sea, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre. Rogamos tu bendición como iglesia, como congregación, para los planes futuros, Señor, y que tú, Señor, hagas la provisión para todos y cada uno de aquellos que están involucrados. Bendice, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, ilumina con tu espíritu, da sabiduría, da entendimiento a cada uno de nosotros, a mí como expositor, a aquellos que escuchan, Señor, para que haya una capacidad receptiva y también de reflexión en lo que tú nos revelas a través de tu palabra. Señor, que tu bendición, tu cuidado esté con nosotros ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a unirnos cantando y acompañando algunos coros de alabanza. No hicimos una grabación reciente, pero entonces vamos a usar algunas grabaciones anteriores con los mismos coros e himnos que nos gusta cantar. Entonces gocémonos en esto y que sea para la honra y gloria del Señor, para la alabanza de la gloria de su nombre. Cantemos. Vamos a cantar el coro Puedo confiar en el Señor, el número 11.
Amén. Vamos a cantar el coro, es el número 27, es el Salmo 134. Mira, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Dios. Mira, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es Dios. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Cantemos el coro, vengo a postrarme a tus pies, Jesucristo, el número 106. Vengo a postrarme a tus pies, Jesucristo. En ti hay plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo a postrarme a tus pies, Jesucristo. En ti hay plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Amén. Vamos a cantar el himno Jehová te pastoreará, el número 88.
Gracias al Señor por el tiempo de alabanza y de que podemos cantar y regocijarnos y glorificar su nombre a través del canto. Y como siempre, gracias a estos hermanos que nos ayudan. Vamos a adentrarnos entonces en el estudio del capítulo 12 de Daniel, y como les decía anteriormente, este es el último capítulo del libro de Daniel. Con esto estamos concluyendo el estudio del libro de Daniel, y obviamente nos tenemos que preparar para otro estudio, pero concentrémonos en este. Vamos a leer el texto para principiar. Dice así en la Nueva Versión Internacional: Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Habrá un periodo de angustias como no ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo este hombre, no pude entenderlo, así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra, y pedimos la dirección del Espíritu en este tiempo. Señor, manifiéstate en medio nuestro en términos de conocimiento, de sabiduría, de comprensión, y especialmente en obediencia a tu palabra. Glorifícate, Señor, en estos momentos. En Cristo Jesús. Amén. Recuerden que en los últimos capítulos de Daniel, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 10, aún desde el capítulo 10 al 12, estos son como un grupo aparte, una sección, podríamos llamar así, de todo el libro de Daniel, en el que vemos a Daniel presentando profecías y experiencias que tienen que ver mucho con el futuro. Hablamos en el capítulo 10, por ejemplo, de la visión que tuvo, de ese encuentro con el ángel. En el capítulo, después en la segunda parte del capítulo 10, el ángel lo visita y le manifiesta cosas muy particulares, especiales, que Dios tiene para él. En el capítulo 11 que vimos la última vez, habla de las luchas entre los
entre los gobiernos e imperios del norte y los imperios del sur, y se mezcla allí parte de la vivencia del momento que está, en el momento que está viviendo Daniel, con profecías que tienen que ver con el futuro de la situación local, si podemos llamarlo de esa manera, entre los reinos alrededor de Israel, pero también podemos darle visos a estas profecías que trascienden a todos los tiempos. Hemos visto cumplidas profecías que Daniel presentó en el capítulo 11 acerca de las relaciones y las fricciones entre esas naciones. Las vimos cumplidas en la historia, pero también hay ciertas señales que apuntan hacia el fin. Y el capítulo 12 en particular, podríamos decir que es asociarlo de manera directa con una visión hacia el final de los tiempos, más en esos términos, aunque también tiene que ver con la vivencia del momento y la profecía que se va a cumplir en relación a lo que están viviendo en ese preciso instante los israelitas y toda la población judía, pero de manera categórica en este capítulo nos hace conexiones muy directas con las visiones que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Entonces vamos a mencionar eso, pero hay algunos detalles que vale la pena destacar. Por ejemplo, al mirar el versículo 1, se vuelve a mencionar a Miguel, y obviamente nos preguntamos si este es el arcángel Miguel, y definitivamente podemos decir que lo es, pues vemos es el príncipe que defiende al pueblo de Dios contra los ataques de Satanás, y lo podemos ver por ejemplo, en Apocalipsis 12:7, se menciona de manera especial. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, este es el mismo arcángel que se menciona en Apocalipsis, y habla acerca de esa gran batalla al final de los tiempos entre las huestes del mal y el pueblo de Dios. Entonces, categóricamente nos habla de que se está hablando aquí de Miguel. Se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Y menciona que habrá un gran periodo de angustia como no lo ha habido jamás. Un periodo de tribulación en la interpretación bíblica apocalíptica habla de que va a haber un tiempo de gran tribulación. Este es lo que menciona Daniel aquí, y podemos pensar que es el tiempo también que se menciona en el Apocalipsis. Es un periodo como no se ha experimentado jamás, pero allí involucrado en ese versículo 1 todavía se muestra la esperanza para el pueblo. Dice, pero tu pueblo será liberado, tu pueblo será liberado. Y si queremos hacer una aplicación a nuestra experiencia presente, podemos encontrarla allí, especialmente porque lo que estamos viviendo, ¿sí? No necesariamente este es el tiempo de la gran tribulación, como se predice en Apocalipsis y aquí, pero estamos viviendo tiempos de tribulación, estamos viviendo tiempos de dificultad como no hemos vivido, por lo menos en nuestra experiencia.
Quizás no sea la mayor tribulación que le ha ocurrido a la humanidad en todos sus años, pero como género humano estamos viviendo tiempos de tremenda tribulación y angustia que a veces nosotros como individuos no alcanzamos a dimensionar las dificultades que algunos están experimentando. Pero son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, ¿sí? Hay enfermedad, hay muerte, hay desastres naturales, y todo esto va creando una carga acumulativa en nuestra experiencia cotidiana que nos dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y como decía más adelante el mismo Daniel dice, ¿en qué va a parar todo esto? Dice en el versículo 8, ¿sí? ¿En qué va a parar todo esto? Y es la pregunta que nos hacemos, nos anexamos a Daniel haciéndonos exactamente la misma pregunta. ¿En qué va a parar todo esto? ¿Sí? Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Es la pregunta que nos hacemos. Y hay dos respuestas, o por lo menos se pueden unificar esas respuestas en lo que dice en el mismo versículo 1, dice, pero tu pueblo será liberado. Hay una gran angustia, un tiempo de tribulación, pero tu pueblo será liberado. Y después del versículo, en el versículo 10, habla también, cuando hace la pregunta a Daniel, ¿en qué va a parar todo esto? El Señor le responde, sigue adelante, estas cosas, estas profecías están selladas, y vamos a hablar de eso en un momento, pero el versículo 10 dice, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios entenderán todo. Y hablando de esta situación que vivimos en el tiempo presente nosotros, y tratando de asociarla con lo que estamos estudiando en Daniel, yo creo que hay gran verdad en lo que se revela allí también que puede ser para nosotros. Este tiempo de tribulación es un llamamiento para nosotros seguir adelante, como es instruido Daniel, seguir adelante y darnos cuenta que es un periodo también de prueba. Es un periodo en el que dice muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Y me hace pensar en muchas cosas este pasaje. Porque la experiencia que estamos viviendo, podemos decir que para muchos ha sido de purificación, de renovación, de volverse a Dios, de reencontrar esa fortaleza y esa ayuda en un Dios supremo, de reconocer lo frágiles que somos, lo limitados que somos como seres humanos, y encontrar esa completez y esa llenura en la persona de Cristo, y reconciliarnos con Dios. Y eso nos hace pensar en lo que sucede con el género humano, con toda persona. Experiencias de sufrimiento, experiencias de tribulación, tienen que servirnos para transformar nuestras vidas. Y experiencias de sufrimiento nos tienen que ayudar a dar un escalón hacia arriba, a subir más, acercarnos más a Dios, a crecer como personas, a crecer como individuos y a crecer en la relación con aquellos que nos rodean y poder ver el mundo y la experiencia de vida de una manera diferente, no tan centrada en nosotros mismos, pero centrada en primera instancia alrededor de Dios, y eso nos ayuda a ver que cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus dificultades, cada uno tiene que luchar con algo, tiene su carga. Pero como le dice el Señor a Daniel aquí, dice, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas hasta que llegue la hora final, pero
vamos a encontrar purificación en él. Dice, los sabios lo entenderán. ¿Sí? Los sabios lo entenderán. Y dichosos aquellos que resistan hasta el final. Entonces, esa es una pequeña visión de lo que podría significar el pasaje para nuestra experiencia de hoy. Pero también nos hace pensar en términos generales, y quiero mencionar eso. Por ejemplo, se habla del libro aquí, y lo otro fundamental es que por primera vez se menciona de una manera un poco más categórica lo que va a suceder después de la muerte y la resurrección, ¿sí? Porque nos está diciendo Daniel en la revelación que hay acá, dice que todos los que están escritos en el libro, y vamos a hablar de eso, y del polvo de la tierra se van a levantar las multitudes que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. Esta es la primera vez que podemos ver de una manera concreta, aunque se menciona en Job, se menciona en los Salmos, en Isaías, algo sobre el más allá, que en la literatura bíblica del Antiguo Testamento y para la creencia hebrea de los tiempos de Daniel, por ejemplo, no era bien claro. La palabra que se usa para el más allá, el Seol, el lugar de los muertos, no era específico en términos de resurrección, de lo que va a pasar después de la muerte, que obviamente ha sido una curiosidad, una intriga para la mente humana desde los principios de la humanidad. Bueno, ¿qué pasa cuando un ser humano fallece y termina sus funciones? ¿Ve? Aquí Daniel nos revela por el ángel que va a haber una resurrección de los muertos, que se van a levantar todos, y dice dice para vivir por siempre, para la eternidad, y otros para quedar en vergüenza y en confusión perpetua. Aquellos quienes han creído van a vivir por siempre, la promesa de vida eterna. Entonces aquí en el Antiguo Testamento se está revelando este concepto de vida eterna, y de cómo va a haber un momento en la historia de la humanidad en que van a resucitar, se van a levantar del polvo de la tierra, de la multitud de los muertos, y cuál va a ser el propósito. Entonces es bien interesante porque está marcando la pauta en tratar de responder a una interrogante que el ser humano se ha hecho por siempre, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y aquí Daniel nos deja ver, de acuerdo a las declaraciones del ángel, se van a levantar de los muertos los que están inscritos en el libro y los que simplemente han muerto. Y este libro, ¿qué es? ¿Sí? En Apocalipsis 20, y quiero referirme a ello, Apocalipsis 20 del 11 al 15, se vuelve a hablar de este libro, el libro de la vida. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo y ningún lugar
se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Ve? Es una referencia bien directa de la visión de Juan en Apocalipsis con la visión que está teniendo Daniel en estos momentos, ¿sí? Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que se halló inscrito, versículo 15, y el que se halló escrito en el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hay esta figura concreta de un libro donde está inscritos los salvos, los que han creído en el Señor, y aquellos que no han creído no están inscritos en el libro de la vida. Y en esta visión de Daniel, que hace eco completo con Apocalipsis, habla de que unos van a vivir para la eternidad, otros van a vivir para vergüenza y para confusión perpetua. Entonces, recordemos 2 puntos. Estamos hablando de ese libro en el que se consignan, o la lista, puede que tenga la forma de un libro, no sabemos exactamente en términos materiales cómo se puede ver, ¿sí? Hoy no necesitamos libros, puede ser una lista en un programa de computadora, pero delante de Dios hay una lista de aquellos que han creído, y los que no han creído no están incluidos en ese libro. Y los que están incluidos en ese libro, de acuerdo a la narrativa de Daniel, están en ese libro, son para vida eterna. Entonces es importante recordar eso. Más adelante habla de, en el versículo 7, habla de cuándo van a suceder estas cosas, ¿sí? Cuándo el pueblo del Señor va a estar liberado, cuándo es que el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Sería una pregunta que nos hacíamos, ¿sí? Yo puedo ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos del cielo y juró por los que viven para siempre. Faltan 3 años y medio, y todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Y obviamente nos lleva a repasar la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo avances de conquista y tuvo un poco de poder alrededor de sus vecinos unos años antes de la venida del Señor, pero no fueron bien definitivos. Así de que no se puede decir de que el pueblo del Señor no volvió a ser destruido, porque en realidad aún en el tiempo de Jesús todavía estaba subyugado a un imperio. Entonces, otra vez, y a través de la historia, no vemos un desarrollo bélico o que haya tenido poder el pueblo de Dios en términos guerreros, por decir de alguna manera. De pronto, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la nación volvió a ocupar su territorio allá en la Palestina, y en la década de los 60, en la famosa guerra de los 6 días, Israel de una manera fulminante atacó a Egipto, lo venció y se apoderó de algunos territorios, pero más allá de eso no se ha podido
decir de que el pueblo de Israel ha sido liberado totalmente. Entonces esta profecía nos proyecta otra vez hacia los tiempos finales, quizás, ¿por qué no?, hacia la gran batalla de Armagedón al final de los tiempos, cuando el pueblo del Señor, no solamente Israel, sino todo el pueblo del Señor, el pueblo escogido, los creyentes, venzan las huestes del mal. Es posible alrededor de la batalla de Armagedón, como se menciona en Apocalipsis 16, y la palabra que se menciona acá, finalmente, ¿sí?, se refiere más como al final de los tiempos. Una curiosidad más es el hecho que se menciona acá de que la profecía van a ser selladas. ¿Sí? Estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Y nos podíamos hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de una profecía si las palabras fueron selladas? Pero quisiera volver un poquito más atrás. ¿Qué es exactamente lo que fue sellado? Porque dice, estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue el final. ¿Qué es lo que se está sellando allí? Y categóricamente se refiere a la profecía. La profecía debe ser salvaguardada para que los creyentes actuales y futuros pudieran beneficiarse de ella. El mensajero celestial también parece haber estado diciendo que la profecía estaba ya completa y que no se daría más información en ese momento. Como habla en Apocalipsis 22, del 18 al 19, no se va a agregar más a este libro de la profecía, y hay una admonición tremenda contra aquellos que agreguen palabras al libro de profecía, Apocalipsis 22. Pero otra vez, si la profecía está sellada, ¿cómo se van a beneficiar? ¿Cómo se va a beneficiar el pueblo de Dios? Lo que podemos decir es que la profecía, como lo mencionamos hace unos momentos, dejó en claro que al sufrimiento, a la tribulación, le iba a seguir periodo de justicia y el reinado eterno de parte de Dios. A ese periodo de sufrimiento. Y eso es lo que se revela. Para los que estaban en Babilonia, eso significó una motivación para seguir adelante. Estaba cercano el tiempo en que ellos iban a regresar a su país. Más adelante, cuando los israelitas volvieron a sufrir en la época del rey Antíoco IV, si oían este mensaje de Daniel, pues obviamente significaba la esperanza de la llegada de un libertador, de un Mesías. Pero para nosotros, para los primeros cristianos y para nosotros, que vivimos tiempos de opresión, de sufrimiento, significa que Dios tiene control de la historia y que hay una esperanza sublime al final de los tiempos, cuando el Señor ya venga por segunda vez. Yo creo que ese es el elemento que dice que la profecía está sellada. Se reabre cuando el Señor venga. Y obviamente esto puede dar a muchas interpretaciones, porque obviamente hay siempre, y esto lo he discutido en otras oportunidades, una mala interpretación o una diversa interpretación de lo que significa profeta y lo que significa profecía.
En los tiempos actuales hay muchos que se declaran profetas y hay siempre la connotación de que el profeta es el que adivina el futuro. Yo he estado más convencido de que profeta es aquel que declara la verdad. Y como creyentes sabemos que la verdad está en Cristo. Y con su muerte, con su resurrección, se consumó otra parte importante de la profecía general y dio la pauta para que se cerrara completamente cuando el Señor viniese por segunda vez al final de los tiempos, cuando el pueblo de Dios, como dice el texto acá, cuando el pueblo de Dios, el pueblo santo, no vuelva a ser destruido. Entonces, yo creo que a eso se refiere, a darnos palabras de consuelo, de esperanza hacia el futuro, y esas son las palabras que él dice alegóricamente fueron selladas, pero que son reveladas a los sabios, como dice allí, y muchos serán purificados y perfeccionados, se quedarán limpios, y muchos no entenderán lo que pasa, pero los sabios lo entenderán todo. Recuerden, nos hacemos sabios cuando ejercemos el principio de sabiduría, que es el temor a Dios. El reconocer que Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestra existencia, eso nos hace sabios, y como sabios entendemos de que estas cosas son nuestra esperanza para vivir el presente y también lo que va a pasar en el futuro. Al final del texto, en el versículo 12, dice: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días, y algunos obviamente se apegan a la descripción de ese periodo de tiempo, pero yo creo que la esencia de toda esta revelación radica en el versículo 12, cuando el Señor le dice a Daniel: tú descansa, ¿sí? Persevera hasta el final y descansa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a descansar? ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Sí? Número 1, está diciendo persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de su existencia. ¿Sí? Y al final de esa existencia descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Y esto es una declaración importante para todos nosotros. Mientras existamos y vivamos en este mundo natural, somos llamados a perseverar hasta el fin de nuestra existencia. ¿Perseverar en qué? En esas cosas que Dios nos ha mostrado: fidelidad a Dios, obediencia a Dios, amar a Dios, amar al prójimo, perseverar en eso hasta el fin. Cuando llegue el fin para nosotros, descansamos. Y este es, yo creo que esta es una esperanza preciosa para saber de que aquellos que nos son queridos y que se nos adelantaron en sus días finales están descansando. ¿Sí? Perseveraron hasta el fin, descansan con los que duermen en el Señor, y al final de los tiempos van a resucitar, como se describe al principio, van a levantarse para recibir la recompensa que Dios ha prometido. Esto es lo que creemos, de esto nos alimentamos y en eso esperamos, y yo creo que eso le da sentido a nuestra existencia. No importa el tiempo de tribulación, no importa la circunstancia que atravesemos, somos del Señor, y como decía Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y
tenemos esta esperanza revelada aquí en el último capítulo de Daniel, que aquellos que están escritos en el libro de la vida se van a levantar para vida eterna. Y esto le cuesta aceptarlo a muchos sabios del mundo. Y para muchos de los modernos de mente, se llaman de mente moderna y racionalistas y todo esto, estos son cuentos e historias. Pero esta es nuestra fe. Y en esta revelación que Dios ha hecho, se nutre nuestra existencia y se nutre nuestra esperanza del futuro. Y eso es lo que hace de nosotros personas diferentes. ¿Ve? No que seamos mejores que nadie, porque no lo somos. Pero somos hombres y mujeres de fe, que tomamos una decisión voluntaria de creerle a Dios, de creer en Dios y creerle a Dios, y en esa esperanza que nos es revelada a través de las Escrituras, nosotros vivimos. Y así como termina el libro de Daniel, esa es la consigna para nosotros, perseverar hasta el fin, para poder descansar en el Señor. ¿Sí? Perseverar hasta el fin. ¿Sí? Y al final de los tiempos, cuando el Señor lo estime conveniente, porque es la voluntad de Dios, nos vamos a levantar con todos los que han dormido antes, y allí va a venir la recompensa celestial. Así concluye el libro de Daniel. Son palabras de ánimo, son palabras de inspiración, pero yo creo que recogen todo el sentir aún de todo el libro de Daniel. Perseverar hasta el fin. No importa las circunstancias, no importa con quién nos tengamos que relacionar, no importa a quién nos toque, para quién nos toque trabajar, así como le tocó a Daniel, pero hagámoslo con convicción de lo que creemos. No pisoteemos nuestros principios por una conveniencia del momento. Perseverar hasta el fin. Y va a venir el descanso en el Señor. Así de que este es el regalo de Dios en la revelación que nos hace en su palabra. Y espero que sea de inspiración para usted, mi hermano, mi hermana, donde quiera que esté, cualquiera que sea la circunstancia que esté atravesando. La consigna es perseverar hasta el fin. Y el Señor nos va a dar el descanso que nosotros podamos merecer a sus ojos y a su misericordia. Que el Señor les bendiga en esta noche. Y con esto concluimos el estudio de Daniel. Posiblemente estaremos empezando, según lo que nos habíamos programado, el próximo libro sería el libro de Ezequiel. Sí. Ezequiel, exactamente. Sí. Estamos yendo del Antiguo Testamento, pero del último libro que está en la Biblia hacia el principio. Entonces el siguiente sería Ezequiel. Entonces no se lo pierda, vamos a empezar a trabajar en ello y a ver qué nos revela el Señor a través de... Este es otro de los llamados profetas mayores. Con Daniel se le consideraba con nosotros profetas menores, aunque Daniel está en el medio, pero Ezequiel es el próximo. Y gloria al Señor por lo que hemos visto, lo que el Señor nos ha enseñado y especialmente lo que usted ha aprendido y ha puesto en práctica para su vida. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.